¿sí? En esta sección estamos hablando de la importancia de la comunicación conyugal y familiar. Claro. Ya vimos en la primera entrega que siempre que nos comunicamos manifestamos nuestro temperamento. No vamos a ahondar porque ya hablamos de las cuatro tendencias de los temperamentos. Y luego, cuando nos comunicamos, manifestamos nuestra sexualidad, o sea, nuestra masculinidad o nuestra feminidad. Y vamos a agotar esa parte. Nos quedamos la vez pasada que los cerebros femeninos no se comunican y no, digamos que manifiestan de la misma manera que los cerebros masculinos. Y decíamos porque los cerebros femeninos siempre en la comunicación toman en cuenta el aspecto afectivo y el aspecto racional. Fundamento de la intuición femenina, que les permite prever peligros próximos, segundas intenciones, dicho de otra manera, la maldad de la gente. Los cerebros masculinos no lo procesamos de esta manera, hasta que no nos damos el tope, experimentamos. Entonces, cuando nos comunicamos de diferente manera, al tener nosotros los masculinos 6% más de materia gris, esto nos hace que seamos directos, en algunas ocasiones atropellados, en otras ocasiones no cuidando el modo en el que decimos las cosas. Pero los cerebros femeninos que toman en cuenta el sentimiento y la razón, en algunas ocasiones son muy elaborados en su propuesta. Decía yo en el programa pasado, se comunican con la filosofía de te lo digo, Chana, para que lo entiendas, Juana. O sea, no lo dicen de una manera directa, sino mandan señales que les permita de ahí deducir el mensaje. Por ejemplo, el que la señora quiere decir me duele mucho la panza, no, primeramente se pasea delante de él 2 o 3 veces y se agarra la panza y hace un rictus de dolor para que le pregunten ¿qué te pasa? Y entonces va a decir me duele la panza, ¿sí? Entonces este tipo de la manera de comunicarnos exige como condición en la relación conyugal practicar una virtud humana que se llama comprensión. ¿Y qué es la comprensión? Ponerte en los zapatos de ella o ponerte en los zapatos de él. ¿Qué quiere decir esto? Que si tu esposa te vas a comunicar, bueno, pues busca la manera de ser más clara, concisa y precisa, para que no llegue al punto en el que él te diga ya, dime al grano qué es lo que quieres, ¿sí? Entonces el esfuerzo que tiene que hacer la esposa, la niña, la mujer, es hacer un análisis y una síntesis y no darle todas las circunstancias del entorno y platicarle, tratando de dejarle todo un panorama completo, que el mensaje central no sea tan claro y que le cause desesperación a él, ¿sí? Y viceversa, tu esposo, tu hijo varón, busca la manera de decir las cosas de la mejor forma, de la forma más clara, si tú quieres un poco reiterativa, pero cuidando el modo. En la sesión pasada comentamos que el mal modo es lo que rompe la cordialidad en la comunicación. Y también por ahí en el desarrollo humano se dice que la cortesía
es la manifestación de la nobleza de la persona. O sea, cuando nosotros nos comunicamos y somos corteses y somos cuidadosos, estamos manifestando nuestra nobleza. De tal forma que no es posible que los seres humanos nos comuniquemos bajo el principio que dice, bueno, si ya soy así, ¿para qué me invitas? No, tenemos que buscar la mejor manera de comunicarnos, cuidando la mejor forma y comprendiéndonos en nuestra manera de ser. Esta comprensión, ¿de dónde nace? Bueno, la segunda lectura del día de hoy les va a hacer reflexionar sobre lo que los estudiosos de las Sagradas Escrituras dicen es el testamento de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese capítulo 15 de San Juan, al final Él nos dice, ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Y cuando nos da el mandato de amar a tu prójimo como a ti mismo, bueno, pues ¿quién es tu más prójimo? ¿Quién es tu más próximo? ¿Quién es con quien tienes un proyecto de vida? ¿Con tu esposa? ¿Con tu esposo? ¿Con tus hijos? Y los hijos con sus papás. Entonces, cuando nosotros entendemos que Dios nos da el mandato de amarnos y que nos tenemos que comunicar y que en esa comunicación manifestamos nuestro temperamento y manifestamos nuestra sexualidad, pues hay que cuidar ese entorno del buen modo. Ese entorno del buen modo hace que hagamos realidad ese principio de la comunicación asertiva. Una característica de la comunicación asertiva es que maneja y pone atención en el buen modo. Y el buen modo incluye el lenguaje no verbal, o sea, los gestos, los ademanes, las posturas. Cuando tú le dices a tu esposa, es que te quiero mucho, y estás volteando para la derecha y no la ves a los ojos, seguramente ese te quiero mucho es un formulismo. Cuando tú le sirves a tu esposo el plato de los alimentos, ¿sí? Y prácticamente se lo avientas en la mesa y le dices, ahí está, casi nada más falta para que le digas, y te lo tragas, ¿sí? Pues estás manifestando un mal modo, de tal manera que, por ahí hay un dicho popular que dice, un gesto dice más que 1000 palabras. Algo que tenemos que cuidar los esposos en la comunicación, los hermanos en la comunicación, los seres humanos en la comunicación, es ese lenguaje no verbal. Porque aquí se hace realidad que el mandato de amarnos los unos a los otros se traduce en obras son amores y no buenas razones. Cuando alguien te saluda por la calle y te saluda con el formulismo de gusto en saludarte y ni siquiera te voltea a ver, pues obviamente no tiene la contundencia del ademán, no tiene la contundencia del gesto que refuerce y manifieste el gusto por verte. De tal manera que en la familia los esposos tenemos en ese aspecto de complementariedad. Por eso de repente se dice que los esposos con el paso del tiempo nos empezamos a parecer, y no porque mi esposa se haga bigotona y le salga barba y a mí me crezca el pelo y me ponga trenzas, no. Quiere decir que entonces ya hay tal entendimiento en la comunicación que por el puro gesto que manifestamos reforzamos o rechazamos una idea. De tal manera que entonces estos ademanes, este lenguaje no verbal,
es bien importante que lo reforcemos en la vida conyugal. De tal manera que esto hace que no escatimemos ni el lugar ni el tiempo para manifestarnos cuánto nos queremos. Y esa manifestación es el apapacho, esa manifestación es el abrazo, esa manifestación es el beso de bienvenida, esa manifestación es la postura orante, como dice nuestra hermana Celina, en donde pedimos el uno por el otro. Esa manifestación es el júbilo que nos causa los éxitos de mi esposa o los éxitos de su esposo, los éxitos de nuestros hijos. Esa manifestación es el agradecimiento por el resultado del trabajo en la elaboración de los alimentos, por ejemplo. Y aquí quiero hacer un paréntesis para nuestros hermanos de la parroquia de San Juan Bautista de La Salle, ¿sí? Es una ricura lo que nos dan cada domingo, ¿sí? Pero ahora especialmente cuando ellos están aquí elaborando y ves tú el gusto y el agrado con el que sirven esto, uno se lo come con más delicia, ¿sí? Bueno, pues así es en nuestro hogar. No escatimemos el momento de agradecer, de reconocer, no escatimemos el momento incluso de corregir, ¿sí? Y ahí es importante el lenguaje no verbal o el lenguaje gestorial. Cuando entonces nosotros nos manifestamos de esa manera, estamos haciendo una labor educativa. Fíjense, lo importantísimo que es que nosotros como esposos nos manifestemos nuestro cariño y nuestro respeto, porque eso educa a la sexualidad de nuestros hijos. La manera como ven en el que nos llevamos los esposos en nuestro gran cariño, en nuestro gran respeto, en nuestro acompañamiento, en nuestra ayuda mutua, es la mejor manera que le estamos manifestando a nuestros hijos cómo deben de tratar a una mujer y cómo deben de tratar a un hombre. Cuando el desapego, la frialdad, la descalificación, la violencia se manifiesta en nuestro hogar, ese es el mensaje que también le estamos mandando a nuestros hijos, ¿sí? Un mensaje que luego se reproduce. Entonces seamos más reflexivos y manifestemos nuestro cariño cumpliendo el mandato de Dios nuestro Señor, de Cristo nuestro Señor: ámense los unos a los otros. ¿Y esto para qué? Para que el mundo